Hermano ministro Bernardo Vital nos trae el platillo fuerte, hermanos, de la comida que alimentará a nuestro hombre interior que es nacido de Dios directamente con la palabra de nuestro Dios. Doy lugar a nuestro hermano ministro Bernardo Vital que nos trae la predicación. Adelante, mi hermano ministro. Gracias, hermano Alejandro, por presentarme delante de la iglesia y delante de nuestro Dios, a nuestro hermano Verdadillo. Muchas gracias también. Vamos a hablar sobre la segunda iglesia que se llama Esmirna. Sabemos que la semana pasada se habló de la primera iglesia de Éfeso y vamos a llevar una secuencia de estas 7 iglesias que estaban en Asia. En aquel tiempo, cuando la iglesia floreciente empezaba a manifestarse al mundo predicando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra Esmirna significa mirra. Primeramente, hay que aclarar esta parte. Y mirra es una corteza de un árbol que trae como fruto perfume. Claro, esa corteza del árbol es amarga. Como todo perfume es amargo, esa también, esta mirra, es amarga. Dice la historia y también la palabra de nuestro Dios, cómo es que uno de los magos que llegó a visitar a nuestro Señor Jesucristo cuando él recién nacido, pasados algunos meses de haber nacido, fue visitado por estos magos y uno de esos magos llevó mirra, otro llevó incienso y otro llevó oro, representando primeramente esa mirra, de la cual nos toca hoy hablar sobre la iglesia de Esmirna, que era lo amargo o significaba lo amargo que del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo en su vida por predicar el evangelio de Jesucristo al pueblo de Israel. Y ese mismo pueblo de Israel lo entregó en manos de pecadores, como él lo había predicho también, en manos de los gentiles, para que fuera sacrificado, golpeado, vituperado, escarnecido, burlado, y todo eso significa amargo o amargura para su alma de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive en alguna vez dijo Jesucristo: estoy triste hasta la muerte, cuando estaba en el huerto Getsemaní y le decía a sus discípulos estas palabras, que estaba muy triste hasta la muerte por la amargura que le tocaba haber, o le tocó haber padecido en el tiempo del cumplimiento de la palabra de nuestro Dios a través del profeta Isaías, capítulo 53, que del versículo 1 en adelante, cómo es que allí hablaba del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, esa mirra, que es como la iglesia de Esmirna, que pues no habría otro nombre más apropiado para ponerle ese
ese nombre a esta época de la iglesia que fue desde en el siglo segundo, ya que Éfeso fue en el siglo primero, en los primeros 100 años de la iglesia, y ya en el siglo segundo empezó estas persecuciones, hermanos, ¿sí? Ya en el siglo primero había persecuciones, pero en el siglo segundo hubo más persecuciones muy fuertes contra la iglesia de nuestro Dios. Y por lógica, se entiende que la palabra Esmirna le queda muy bien la palabra mirra a esta época de esta iglesia. Muy bien. Esta ciudad de Esmirna está en Asia Menor, y donde están las otras 6 iglesias, donde también esa ciudad que se llama Esmirna prosperó notablemente por los negocios que había, porque estaba cerca del mar y había embarcaderos y traían pues muchas mucho comercio, y por eso es que también esta ciudad prosperó en ese tiempo, hermanos, ¿sí? Tanto que en esa iglesia también se le hacía culto al emperador de Roma, hermanos, ¿sí? Muy bien, pero veamos primeramente en la escritura de nuestro Dios, en Apocalipsis, capítulo 2, en el versículo 8 hasta el versículo 11. Y le vamos a dar lectura a este libro, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. El primero y postrero que fue muerto y vivió se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él dice estas cosas, se las dice al ángel para que el ángel se las diga a Juan, el apóstol. Versículo 9 dice: yo sé tus obras, dirigiéndose a esta iglesia de Esmirna. Yo sé tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación es angustia, es sufrimiento, es persecución. Y claro, era por la palabra de Dios que esta iglesia tenía esta tribulación. Y tu pobreza, porque eran pobres en la época de esta iglesia, eran pobres. Pero dice aquí, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Aquí encontramos cómo es que aún los judíos despreciaban a la iglesia de Dios. Los judíos que no creían en Cristo Jesús, me estoy refiriendo a ellos. Y dice aquí que no eran judíos, antes eran sinagogas de Satanás. También encontramos cómo Jesucristo, cuando todavía en vida, les decía estas palabras al pueblo judío que no creía en él, hablando de que tenían un padre que era Abraham, un padre que era Dios, decían ellos, pero Jesucristo les refuta esta parte sobre sus palabras y les dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8:44, le dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre queréis cumplir, porque él es mentiroso y el padre de la mentira. Muy bien, entonces estos judíos que vivían allí en esta ciudad de Esmirna, estorbaban a los predicadores de la palabra del Señor que hiciera la iglesia, estorbaban para que no predicaran más el evangelio, porque como ellos no creían en Jesucristo, pues entonces les molestaba que ellos anduvieran predicando esta parte. Pero
Jesucristo les dice, y esos no son judíos verdaderos, sino son sinagogas, son casas de Satanás. Entonces, aún esos judíos vituperaban a la iglesia de Dios y la perseguían también para que no siguieran proliferando más la noticia de salvación que había traído nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el versículo 10 del capítulo 2 que estamos leyendo de Apocalipsis, dice en el versículo 10, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí encontramos cómo es que iban a padecer persecuciones, porque los emperadores de Roma también iban a hacer eso de perseguirlos para acabarlos. Y dice, las cosas que has de padecer, he aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación o angustia de 10 días. Esos 10 días representan 10 años que un emperador llamado Diocleciano fue el que hizo esta terrible persecución a la iglesia, que quería acabarla a como diera lugar, para que no hubiera ningún cristiano creyendo en ese que había venido a salvar al mundo. Pero dice allí que sea fiel hasta la muerte, y si aún mueres por andar predicando mi palabra, dice, yo te daré la corona de la vida. Entonces no tengas pendiente, yo viví y fui muerto, pero tengo vida. Entonces ese era el consuelo que les daba a esta iglesia de Esmirna nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y vas a vivir, porque te voy a dar una vida para siempre. Esa es la corona que a ti te pertenece, porque has andado en integridad conmigo. Si vemos, dice en el capítulo 2, versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Hasta ahí nada más vamos a dar lectura. Entonces vemos cómo encontramos en esta parte de estos dos últimos versículos, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y aunque tengas que sufrir, aunque tengas que padecer, aunque tengas que andar huyendo o escondiéndote, porque querrán matarte, pero tú resiste hasta la muerte, y yo te daré esa vida. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Cuál es esa muerte segunda? Primeramente vamos a ver esta parte. ¿Cuál es esa muerte segunda? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 14, hasta el 15. Apocalipsis 20, versículo hasta el final. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esa es la muerte segunda, de la cual le dice a Esmirna, las palabras, dice que no recibirás daño de la muerte segunda. Aquí es el juicio final en el capítulo 20 que estamos leyendo, el juicio final, cuando los libros se abrirán y el libro de la vida también se abrirá, y serán juzgados según las obras que ellos
que los muertos o los vivos hayan hecho también en ese tiempo después de la era cristiana. Y dice aquí que el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno también entregaron los muertos. El infierno entendemos que es el sepulcro, y la muerte, que es la que conlleva a ese sepulcro, pues todos los muertos que estaban en el sepulcro, dice que resucitarán también, y fue hecho juicio a cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte, dice, fueron lanzados al lago de fuego. Quiere decir con esto que ya no va a existir la muerte. Después de estas palabras, ya no va a existir más la muerte. Si no hay muerte, pues menos sepulcro, que es el infierno. Y dice que fueron destruidos entonces para que ya no haya más muerte ni más sepulcros. Y dice, esa es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en ese lago de fuego. Pero le dice a la iglesia de Esmirna, no recibirás daño de la muerte segunda. Todo aquel que venciere, todo aquel que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 9 del capítulo 2 de Apocalipsis nos menciona algo muy importante. Dice, yo sé tu pobreza, porque en realidad la iglesia de Dios siempre ha sido pobre, nunca ha sido rica, siempre se ha mantenido en pobreza. Y dice aquí, pero tú eres rico. ¿Cómo se interpreta esta parte? Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5, tocante a estas palabras que acabamos de leer. Yo sé tu pobreza, pero tú eres rico, dice el apóstol, dice nuestro Señor Jesucristo. Santiago 2, versículo 5 dice, hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hace una interrogación aquí nuestro Dios a través de la palabra del apóstol Santiago, que dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres? Acuérdense que Jesucristo decía, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces dice aquí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Pero pobres literalmente, pero ricos en el espíritu, en fe, dice aquí, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. El reino, herederos de ese reino que Dios ofrece a través de Jesucristo. En el capítulo 25 de San Mateo, que no vamos a citar, simplemente lo vamos a decir. Dice así que, me parece que es el versículo 34 del capítulo 25 de San Mateo, que dice que los que estén a su derecha, les dirá Jesucristo, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces aquí dice el apóstol Santiago, ricos en fe y herederos del reino que Jesucristo nos ofrece. Y dice que ha prometido a los que le aman. Si vemos aquí en la epístola del apóstol San Pablo, pero ahora en el capítulo 1, en el versículo 12, dice de esta manera, Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Eso es lo que dice en el versículo 5 del capítulo 2 de Santiago también, que ha prometido a los que le aman. Entonces, esos que le aman es porque han guardado su palabra, han guardado los mandamientos de nuestro Dios. Jesucristo dijo en el capítulo 14, versículo 15 de San Juan, si me amáis,
guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros le amamos es porque vamos a guardar su palabra. Y en esa palabra nos vamos a enredar para poder ser cubiertos de esa palabra, con vestiduras blancas, hermanos, ¿sí? Para no andar desnudos, como se lo dice a la iglesia de la Odisea. Dice, tú eres desnudo, tú estás pobre. Aunque digas que estás rico, aquí es lo contrario. A la iglesia de Esmirna era pobre, pero le dice, tú eres rico. Pero también hay algo muy importante, hermanos. Si vemos que aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis que leímos, desde versículo 8 a versículo 11, no hay ninguna queja de Dios en contra de la iglesia de Esmirna, hermanos. No hay ninguna queja, algo que tenga en contra de ella, como se lo dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estaba en contra de lo que había hecho la iglesia de Éfeso. Así también encontramos de la iglesia de Pérgamo, que dice aquí que el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner a Israel y a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas de los ídolos y a cometer fornicación. Estaba en contra de eso que tenían esas iglesias, pero esta iglesia de Esmirna no tiene en contra nada de ella, pero eso sí, la consuela por su martirio que iban a sufrir, por sus persecuciones que iban a padecer de parte de los judíos, de parte de los emperadores, o sea, de los romanos, cómo es que 10 años los persiguieron de parte de un emperador Diocleciano, que fue desde el año, este emperador fue emperador desde el año 284 antes de Cristo. 284, en el año 284, antes de nuestro Señor Jesucristo, tuvo este emperador hasta el año 305. Este emperador no murió, sino que se retiró de ser emperador de Roma, pero tenía a otros. Dice la historia, hermanos, ¿sí? Dice la historia algo muy importante. La historia dice que Diocleciano, desde el año 284 hasta el año 305, que fue emperador, formó un gobierno tetrarca. ¿Qué quiere decir tetrarca? Se la llama tetrarquía, y porque nombró a otros 3 aparte de él, pero él era el superior de aquellos 3, porque aquellos 3 los nombró Césares nada más, pero él era el emperador de Roma. Y dice aquí que él puso ese gobierno tetrarca, que fueran de 4, para que le ayudaran a gobernar Roma. Y uno de ellos lo conformaba Maximino, otro Galerio y el otro Constancio Cloro. Este Constancio Cloro era padre de Constantino el Grande, el que favoreció a la iglesia para que no la persiguieran más, poniendo un edicto en el año 313 de la era cristiana, hermanos, ¿sí? Entonces, estos 3 eran Césares, pero aquel era el emperador, los comandaba a ellos. Por eso le llamaba un gobierno de tetrarquía, que eran 4 los que iban a gobernar, incluyéndose Diocleciano entre ellos, ¿sí? Muy bien. Entendemos cómo es que decimos que este Diocleciano empezó a
perseguir a la iglesia desde el año 303 de la era cristiana que estamos hablando. Empezó a perseguir a los cristianos en el año 303 y lo siguió persiguiendo hasta el año 313, 10 años largos de sacrificio para la iglesia de Esmirna. Pero diremos, ¿por qué Diocleciano terminó su imperio en el año 305, empezando desde el año 284? ¿Y por qué se retiró en el año 305? Recordemos que formó esta tetrarquía con estos tres más a favor de él, Maximiano, Galerio y Constancio Cloro. Cuando él se retiró, ellos empezaron a gobernar, estos tres que eran césares, y siguieron persiguiendo a la iglesia, claro, por órdenes de él. Así quedaron y empezaron a perseguir estos tres a la iglesia de Dios durante los años restantes, porque él empezó la persecución, Diocleciano empezó la persecución desde el año 303 después de Cristo. Y esa persecución, que fue muy dura para la iglesia de Dios, fueron de 10 años. Estos 10 años lo completaron Maximiano, Galerio y Constancio Cloro. Hasta cuando entró Constantino para ser emperador, pero para ser emperador Constantino tuvo que pelear con Magencio. Dice la historia que tuvo que pelear con Magencio. Magencio era hijo de Maximino. Entonces se peleaban el puesto, en este caso, la jerarquía de ser llamado emperador de Roma, tanto Magencio como Constantino. Después de que ya Constancio Cloro, y Galerio y Maximiano ya habían terminado, entonces entraron estos en conflicto para ver quién era el que se quedaba como emperador de Roma. Era Constantino, hijo de Constancio Cloro, y Magencio, hijo de Maximino. Entonces hubo una guerra entre ellos y se obró una batalla afuera de Roma entre Magencio y Constantino. Y antes de la guerra, dice la historia que vio unas letras en el cielo que decían en idioma latino, en este caso de allá de Roma, en este caso en latín, que decía "Ec on signos vincis", que quiere decir con este signo vencerás. Eso es lo que dice la historia. Y entonces Constantino prometió a Dios que con ese signo de la cruz, y como vio esa cruz y esas letras en el cielo, pues entonces, confiado en eso, entró a la guerra contra Magencio y lo derrotó. Y entonces Constantino se quedó como emperador de Roma. Y ya claro, lógicamente, Constantino siguió persiguiendo. Antes de convertirse al cristianismo, siguió persiguiendo a la iglesia de Dios. Y cuando vio esas letras y ganó la guerra contra Magencio, pues entonces ya se convirtió al cristianismo, y fue cuando en el año 313 dio el edicto de Milán para poder dar libre a la iglesia de Dios, que cada quien pudiera creer en el Dios que quisiera creer. Entonces ya no fue perseguida la iglesia, pero duró 10 años esta persecución de la iglesia de nuestro Dios. Me ocupé un poco para ver cuántos emperadores persiguieron a la iglesia de nuestro Dios. Dice aquí que Nerón fue en el año 54 al año 68 el primero que persiguió a los cristianos. Él mandó quemar o incendiar a Roma y le echó la culpa a los cristianos, y los cristianos fueron perseguidos por los romanos
porque habían incendiado a Roma según el falso testimonio que había dado Nerón, emperador de Roma. Después de eso vino otro emperador, se llamó Galba, del año 68 al 69, duró nada más pues un año. Otro que se llamó Otto Vitelo, que nada más duró un año, en el año 69 nada más. Claro, lógicamente, esos emperadores eran muertos por otros que los mataban porque no les convenía que estuvieran como emperadores. Luego después vino Vespasiano, en el año 69 al 79, que fue el que mandó a su hijo Tito Vespasiano, para destruir a Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Y luego después de su padre Vespasiano entró Tito a ser emperador desde el año 79 al 81. Y después vino otro emperador, Domiciano, del año 81 al 96. Este persiguió a la iglesia también. Este fue el emperador que desterró a Juan a la isla de Patmos, donde Juan escribió el libro de Apocalipsis. Luego después vino el emperador Nerva, del año 96 al 98. Y luego después vino Trajano. Este no hizo mucho persecución a la iglesia. Luego vino Trajano, este sí la persiguió, porque duró buen tiempo como emperador, desde el 98 al 117. Estamos hablando de la era cristiana, hermanos, ¿sí? Persiguió a la iglesia, persiguió a la iglesia de Dios. Luego vino Adriano, del año 117 al año 138. También persiguió a la iglesia. Luego vino Antonio Pío, del año 138 al año 161, y también persiguió a la iglesia. Bueno, vino otro emperador, Marco Aurelio, del año 161 al 180, también ese persiguió a la iglesia. Ya del año 180 al año 192 hubo una guerra civil en Roma, y hubo un lapso de tiempo en el cual la iglesia de Dios tuvo un descanso por esa guerra civil que hubo en Roma desde el año 180 al año 192. Luego después vino un emperador, Septimio Severo, del año 193 al año 211, también persiguió a la iglesia de Dios. Luego vino otro emperador que se llamó Caracalla, en el año 211 hasta el 217. Este no persiguió a la iglesia, fue tolerante con la iglesia. Luego pues vino el Agabalo, y este fue en el año 218 al 222. También toleró a la iglesia, no la persiguió. Después vino Alejandro Severo, del año 222 al 235, también toleró a la iglesia y la dejó descansar. Luego después vino un emperador malo que persiguió también a la iglesia de Dios, que se llamó Maximiano, del año 235 al 238. Después vino otro que se llamó Felipe, desde el año 244 al 249. Este toleró a la iglesia de Dios y la dejó en paz un buen tiempo. Y luego después vino Decio, el emperador Decio, el año 249 al 251. Este persiguió también a la iglesia. Después vino Valeriano, del año 253 al 260, persiguió también a la iglesia. Luego después vino Galieno, en el 260 hasta el 268, este toleró a la iglesia, no la persiguió. Vino Aureliano después, desde el año 270 al 275, este persiguió muy duro a la iglesia. Y luego después vino Diocleciano. Este duró 10 años con esa orden de perseguir a la iglesia de Dios. Claro, se apoyó en Maximiano, en Constancio Cloro y Galerio también. Entonces, Diocleciano, aunque se había retirado de ser emperador, pero dejó a sus césares para que siguieran persiguiendo a la iglesia, hasta que no vino esa guerra que tenía con Magencio Constantino, y fue cuando vio esas letras según en el cielo, donde decía, con este signo vencerás, y sí venció a Magencio y se quedó con el puesto de ser emperador de Roma. Constantino empezó
desde el año 306 al 337, claro, Constantino siguió persiguiendo a la iglesia hasta que no vio esa parte de esas letras, de esos signos que había visto en el cielo, hermano. Así que, claro, entre comillas, se convirtió al cristianismo, hermano, ¿sí? Pero vemos todas estas persecuciones que sufrió la iglesia de Dios, pero la consuela y le dice, mira, yo soy el primero y el postrero, yo soy el que mataron, pero he vivido, y lo consuela con esto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No tengas ningún temor, te van a mandar a la cárcel, el diablo es el que va a intervenir en esta parte y van a ser perseguidos o sacrificados y muertos por andar predicando la palabra del Señor o por ejercer la palabra del Señor durante 10 días. Y esos 10 días, proféticamente hablando, son 10 años que la iglesia pues sufrió mucho, hermanos, ¿sí? Claro, lógicamente, esa tribulación es una prueba que la iglesia de Dios tuvo en ese tiempo, que también nosotros pudiéramos tener esa prueba, porque todo lo que le dice a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias en Asia, también nos lo dice a todas las épocas que hemos vivido, desde Éfeso hasta la Odisea. Todo lo que le dice a cada una de ellas es para todas las iglesias o para todas las 7 iglesias que estaban en Asia. Por consiguiente, cada iglesia pasó su época, en su tiempo, en sus años. Esta iglesia que estamos hablando, que es Esmirna, fue desde el año, podríamos decir, empezando el siglo II de la era cristiana hasta el año 313, cuando el edicto de Milán. Y fue cuando ya Constantino dejó libertad o dio libertad para que cada quien creyera en su Dios que más le pareciera, ¿sí? Entonces, claro, después vendría algo muy importante con este emperador Constantino, que pues también se metió dentro de lo que es lo eclesiástico y empezó también a cambiar mandatos de Dios y empezó ahí inclusive en el año 325, que estaba todavía como emperador de Roma, cuando el primer concilio de Nicea apoyó a la iglesia romana, que ya quería empezar a ser iglesia romana apostólica también. Entonces, encontramos cómo es que intervino el gobierno de Roma, empezando por ese emperador Constantino, para que la iglesia romana empezara a ejercer un poder más adelante, después de la muerte de Constantino y después de la muerte de varios que vinieron después de Constantino, porque después de Constantino vino un emperador que se llamó Juliano, en el año 361 al 363, y luego después vino otro que se llamó Joviano, y que fue del año 363 al 364, y apoyó a que se restableciera la fe cristiana. Ya no persiguieron a la iglesia porque ya estaba el edicto de Milán por Constantino, y luego pues vino Teodosio en el año 378 hasta el año 395, y Teodosio fue el que dividió el imperio romano en 2 partes para sus hijos, Arcadio y Honorio, y que uno gobernó en un lado y otro gobernó para el oriente y otro para el occidente, hermanos, ¿sí? Entonces, pero ya Roma se dividió en ese año de 395, cuando Teodosio murió y repartió ese reino
del Imperio Romano a sus 2 hijos. Bien, entonces esto es lo que hemos encontrado sobre esta iglesia de Esmirna, que cómo es que sufrió mucho, pero ese sufrimiento le recompensa la corona de vida que ya tienen ganada todos aquellos que sufrieron en esa época de la iglesia de Dios en el tiempo de las persecuciones, hermanos, ¿sí? Podemos entender también que cómo es que si un día nos tocara a nosotros como iglesia de la Odisea ser perseguidos, que no sabemos cuándo vendrá ese poder grande sobre toda la tierra, en el cual tomará poder y que hará y deshará con todos aquellos que no se acaten a sus mandatos o a su doctrina en este caso, hermanos, ¿sí? Entonces habrá persecución. Por eso es que todo esto que aprendemos de todo lo que está escrito dentro de las Sagradas Escrituras, cómo es que estas iglesias nos ponen el ejemplo a seguir. Claro, a algunas les toma en cuenta cosas que no estaban bien hechas de parte de ellas, pero que nos interesa mucho esa parte para no hacer cosas que no están correctas delante de nuestro Dios, para que nosotros tengamos parte también de esa vida eterna. Necesitamos de esforzarnos, aunque seamos maltratados, aunque esta iglesia de esta época de la Odisea sea maltratada, sea llevada presa también, e inclusive hasta muerte por la palabra del Señor, ¿sí? Por la palabra del Señor. Bien podríamos decir, como quizá muchos pensarán, ¿verdad? Bueno, pues ese día cuando venga la persecución, nada más les digo que yo no creo en esta iglesia, pero lo digo de mentiritas y para que no me maten. Pero recordemos cómo dijo Jesucristo: el que me niegue, yo también le negaré delante de los ángeles de mi Dios y no le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me confesare y padeciere y muriere por la palabra del Señor, pues entonces dice, yo le confesaré delante de los ángeles y delante de mi Padre. Encontramos entonces cómo es que esta iglesia nos enseña a ser fiel, como aquí no encontramos ningún reproche de parte de Dios. Ojalá que también nosotros no encontremos de parte de Dios ningún reproche. La iglesia, hoy en este tiempo como objetivo, conocerá cómo es que esta iglesia de Esmirna salió adelante, salió victoriosa, aunque en el tiempo de ella hubo persecución, hubo necesidad de parte de Dios para que Dios los cuidara, los protegiera, aunque muchos murieron, pero gracias a eso van a recibir esa corona de vida. También nuestra conducta de nosotros hacia nuestros hermanos que están dentro de la iglesia es pues ayudarlos, es ver en qué necesidad espiritual tienen, haciendo oración por ellos también, pidiéndole a Dios por ellos para que Dios les anime como aquí les anima Jesucristo a esta iglesia de Esmirna, y nosotros ponemos un poquito más de nuestro grano de arena, procurando a nuestros hermanos, llamándoles por teléfono, cómo están, cómo se encuentran, qué necesitan o qué es lo que hay en ellos, para que sepan y entiendan que no están solos, que tenemos alguien quien nos ayuda, primeramente Dios, nuestro Señor Jesucristo, y nosotros como hermanos de esta iglesia para estar al pendiente de nuestros hermanos. Aunque, vuelvo a repetir, quizá al final de esta iglesia en la que estamos viviendo, en la época de la última iglesia, podamos también ser perseguidos, no lo sabemos cuándo ni cuándo será, pero no sé si le toque a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si es que siguen el camino de la palabra de nuestro Dios, que siendo instruidos desde niños puedan ser
llenos de fe, llenos de valentía, para que cuando venga el tiempo de las persecuciones sean valientes y sean fieles con esa fe, para que puedan, pues aunque padezcan, estar firmes hasta el final, para que reciban también, como dice aquí, yo te daré la corona de la vida. Dios bendiga su palabra, hermanos. Paz a vosotros. Pasa.